Los cruces masivos ilegales de centroamericanos se van a intensificar en esta frontera norte, pues es la alternativa más conveniente para esta población que busca ingresar a Estados Unidos y obtener el asilo, afirmó el doctor José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte. Estaríamos hablando de 2 a 3 meses, pero ¿cuál es la ventaja? De que en el caso de quedarse en Estados Unidos van a recibir alimentación y van a recibir una audiencia. En el caso de México, pues vas a tener esta situación de vulnerabilidad, de incertidumbre, de que pues en qué momento te van a recibir, qué vas a hacer en ese lapso, te vas a dedicar a trabajar, puedes estar sujeto a alguna situación de delincuencia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que por eso esa es una estrategia que han seguido en este caso los migrantes centroamericanos, en el sentido de que de esa forma pues no te pueden expulsar legalmente, ¿no? Incluso tengo entendido que en esos casos pues ya existe toda una estructura de la sociedad civil de Estados Unidos que los está apoyando, los está asesorando, etcétera, ¿no? Y yo creo que es interesante porque finalmente se está hablando de un modelo de gobernanza migratoria en el cual pues existen diferentes actores, pero también una sociedad civil en ambos lados de la frontera que que ha estado apoyando. Agregó que de acuerdo a un estudio realizado por el COLEF, el fenómeno de las caravanas que llegan a la frontera de México y Estados Unidos se integra de centroamericanos de escasos recursos que no pueden pagar que los crucen de manera ilegal como ocurría con los flujos migratorios que anteriormente se presentaban. La mayor parte de esos flujos que efectivamente siempre han existido cruzaban de manera irregular, es decir, generalmente podían contratar a una persona con la cual ellos tenían recursos para pagarle desde $5,000 a $9,000. Entonces, ¿pero por qué? Porque los familiares de estas personas tienen los recursos. Ahora bien, lo que se está visualizando en estas caravanas, sobre todo las últimas, es que la mayor parte de esas personas carecen de los recursos correspondientes. En otras palabras, no cuentan con las cantidades que les permitirían pagar a una persona que los lleve a Estados Unidos. Si vemos, por ejemplo, que el número de personas que originalmente han llegado a las caravanas, que estaremos hablando de 3,500 a 4,000 personas, si uno revisa lo que ha pasado con esas personas, cuando menos un 30% de esos migrantes ya se regresaron. ¿Por qué? Porque vieron que no tenían recursos, estaban muy vulnerables. Agregó que en comparación a los cruces ilegales que se registraban hace 10 años, estos se han reducido a la mitad debido a los controles migratorios implementados por Estados Unidos, donde México ha participado repatriando a cerca de 400,000 centroamericanos tan solo el año pasado. Hace 10 años cruzaban aproximadamente una población aproximadamente, estamos hablando de unos 50,000 a 60,000 migrantes centroamericanos. En la medida que se ha reforzado el control migratorio, pues estos migrantes ya no pueden cruzar o se les dificulta su cruce. El número de personas, pues vaya, sería menos, estaremos hablando de un promedio quizás de 20,000 a 30,000 personas que cruzan, pero ¿por qué? Porque esas personas tienen los recursos para contratar a una persona que los cruce hacia Estados Unidos. El año pasado tengo entendido que llegó cerca de 400,000 centroamericanos que fueron expulsados, y a la fecha yo creo que probablemente, no tengo los datos de este año, pero seguramente es menor. ¿Por qué es menor? Porque precisamente cambió la política, ¿sí? Es una política que trata un poco de fortalecer el derecho de migrar, fortalecer los controles migratorios, darles esas alternativas de alguna manera de las visas que les van a permitir, tengo entendido que la duración de esa visa es 1 año. Reportó en Tijuana Sonia de Anda para RCN y Uniradio Informa.